Hola, bienvenidos a todo nuestro hermoso público a Una Mente, Psicología por y para psicólogos. Los saluda su amiga Saraí. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante e importante para toda la comunidad estudiantil, sean o no de psicología. Para ayudarme a aclarar mis dudas, se encuentra conmigo mi compañero Eduardo Castillo Pimentel, quien el día de hoy responderá las dudas más comunes sobre el ataque del pánico. Y bueno, antes de iniciar con las preguntas, quisiera saber por qué te interesa este tema. Muchas gracias, Sara, y gracias por la invitación. Pues el ataque de pánico es un tema muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de poder abordarlo desde la licenciatura. Soy alumno de la Facultad del UNAM, igual que muchos de ustedes que nos están escuchando. Y pues he tenido la oportunidad de verlo en hospitales, en prácticas, en las materias, en manuales, en intervenciones. Y ver que es algo muy común y que realmente afecta mucho a las personas que lo están padeciendo, que llegan a tener tanto ataques de pánico como trastorno de pánico, que ya a lo largo del episodio iremos viendo esta distinción, ¿no? Y sobre todo en la población de estudiantes universitarios resulta ser algo muy relevante. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos encontramos en un proceso de cambio y de estrés muy constante. O sea, estamos en una etapa donde pasamos de ser jóvenes sin responsabilidades a de repente tener que hacer mil cosas, tener que estudiar, tener que trabajar, tener que combinar tu vida ya económica con tu vida social, con tu vida laboral, con tu vida estudiantil. Y es un proceso de cambio muy constante en el que justamente se ha visto a los estudiantes universitarios como una población particularmente vulnerable, sobre todo después de la pandemia, para tener ataques de pánico. De hecho, tienes mucha razón, o sea, lo que tú mencionas, toda esta carga de trabajo, de responsabilidad que ya adquirimos conforme vamos creciendo, porque pues cuando somos niños, ¿qué nos puede importar? O sea, ir a jugar o cualquier cosita. Ahorita ya es estudio, trabajo, mi vida social, mi vida con mi pareja, mis amigos, o sea, te divides en muchas cosas. De hecho, creo que algo que muchos hemos visto en caricaturas o en otras cosas es como esta escena donde una chica se encuentra tan estresada que de repente envía un mensaje que no debe a su crush, así como de te amo, y de repente entra así con pánico y dice, no puede ser, o sea, ¿qué acabo de hacer? Y el amigo o la amiga que presenció todo le da 2 cachetadas y le dice, tranquilízate, no entres en pánico. Y bueno, aquí con esto me surge la duda de que, ¿cuál es la diferencia entre el pánico y el ataque de pánico? Ok, bueno, vamos a ir viendo varias cosas, ¿no? De inicio, algo que me gustaría recalcar es que lo que comúnmente se conoce como ataque de pánico o ataque de ansiedad suele ser indistinto. O sea, las personas los usan de manera indistinta, se puede hacer una distinción respecto como a la forma que tienen los pensamientos, pero de manera general es algo prácticamente igual. Ahora, todas las emociones, al igual que el pánico, están para algo. O sea, generalmente catalogamos las emociones negativas, llámese tristeza, llámese ansiedad, llámese estrés, depresión, como le quieras llamar, como algo que no se debería de sentir, algo malo. Pero cualquier emoción debería de tener una utilidad en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el estrés, la tristeza nos están diciendo que hay algo malo en nuestro entorno y que nosotros tenemos que hacer algo, movilizarnos, resolverlo de alguna manera para que nos dejemos de sentir de esta manera. El pánico funciona de la misma manera. Cuando nosotros sentimos pánico, porque le enviamos un mensaje por accidente a nuestro crush, pues lo que sucede en nuestro cuerpo es que tiene 2 reacciones. El sistema nervioso, que en este caso sería el sistema nervioso simpático, va a activar 2 respuestas posibles, una de lucha o una de huida. Por ejemplo, al momento de que tú luchas, activas todo tu sistema, te pones como en estado de alerta y borras en chinga ese mensaje para que ya no se escuche o que tu crush ya no lo vea o que ya no pase nada. Y si tú entras en un estado de huida, a lo mejor y la reacción que tienes es aventar el teléfono, echarte a correr y esconderte en el baño aunque ni siquiera esté ahí tu crush, ¿no? De maneras generales se activa de esta manera, ¿no? Cuando se resuelve la situación, cuando la situación pasa, que esto puede durar 1, 2, 3 minutitos en lo que borras tu mensaje, se espera que tu sistema se regule, o sea, que regreses a un estado normal, que te puedas tranquilizar, pero durante un ataque de pánico esto no sucede, tu sistema no se regula y de hecho durante varios minutos, un ataque de pánico dura alrededor de 10-12 minutos, que es donde alcanza su pico máximo y de ahí comienza a bajar paulatinamente, pero no se regula de manera normal, o sea, no alcanza a tener esta regulación una vez que se resuelve la situación, sino que se mantiene este sentimiento durante un poco más de tiempo.
O sea, por ejemplo, me estás diciendo que en el pánico yo controlo la situación y hasta ahí llegó este sentir negativo, ¿no? Toda la angustia que tenía. Sin embargo, durante un ataque de pánico puede ya estar controlada la situación y continúo sintiéndome mal. O sea, de hecho, los ataques de pánico los podemos dividir en dos grandes grupos. Unos con causa aparente, llámese, pues llega caminando por la calle y de repente pues, me asaltaron, o yo en la micro y se subió un tipo a decir, cámara, ellas ya saben, ¿no? O sea, es una causa pues, por la que obviamente vas a sentir pánico, ¿no? Porque la que es normal que tú te sientas estresado, que tú te sientas mal y que entres en pánico. Entonces, es una situación altamente estresante para tu cuerpo, donde pues es normal que a veces no se regule una vez que pase la situación, ¿no? Pero algo que sucede mucho con los ataques de pánico es que a veces no hay una causa aparente. O sea, tú puedes ir caminando por la calle, tú puedes estar en el transporte público y ¡pum! De repente te comienzas a sentir mal y no sabes por qué. Esto es lo más complicado a veces de los ataques de pánico y pues es lo que a veces se conoce justo como ataques de pánico sin una causa aparente. Y claro, o sea, si no hay una situación que resolver, entonces ¿cómo te vas a regular, no? O sea, porque si te estoy diciendo que tu cuerpo se regula cuando se resuelve la situación y no hay una situación que resolver, pues no tienes cómo regularte. Fíjate que es bastante interesante lo que mencionas porque, por ejemplo, quien te vea tener de repente un ataque de pánico sin causa aparente va a pensar, no sé, que te falta un tornillo o algo por el estilo. Cosa que no. Aquí yo me pregunto, ¿de alguna forma esto tendrá que ver como una reacción inconsciente? Porque no creo que haya alguien que tenga miedo así nada más porque sí, sino que el miedo se desencadena porque tú has vivido una experiencia o has escuchado que alguien ha vivido una experiencia que no ha sido grata para él y tú tienes el temor de revivirlo o de vivirlo tú mismo. Algo que yo puedo recordar es que cuando tenía por ahí de mis 10 años, cuando salía con mi madre al centro por momentos tenía miedo y pues la verdad no sabía ni la razón. Más adelante me percaté de que solo tenía este miedo o solo me sentía así cuando estaba entre multitudes de personas. Por lo que me contaron, este miedo surge a raíz de que alguna vez yo solté la mano de mi tía y me perdí entre la gente. La dejé de ver como por unos 5 segundos. Lo cual tú dirías, pues no fue mucho tiempo. Pero para un niño que no sabe ni dónde está, pues sí es como que un tiempo bastante considerable. Y es que es a lo que voy. A los 10 años me ponía nerviosa sin saber que era por aquella experiencia que había vivido antes. O sea, yo veía a la gente y decía, me voy a perder, pero este pensamiento no lo hacía conscientemente. Y lo mismo podría mencionarse, por ejemplo, no sé, del miedo a los insectos. A muchos nos dan miedo a pesar de saber que no todos son peligrosos, no todos pican, no todos muerden. Y bueno, otra experiencia que yo tengo que contar es que durante cierta etapa de mi vida a mí me daba miedo las mariposas. Uh-huh. Algunos lo entenderán, otros me dirán, ay, ¿cómo te pueden dar miedo? Porque pues son insectos muy lindos y no hacen nada, o sea, sus alas son preciosas. Sin embargo, muchos sabrán que, o algunos entenderán que me dio miedo, si alguien lo recuerda, este episodio de Bob Esponja, donde Patricia y Bob Esponja se ponían a cuidar a una oruguita, que después se convierte en mariposa y empieza a aterrorizar a todo fondo de bikini. El miedo a las mariposas, yo sin saber por qué me daba miedo, nada más con que se me acercara a una, era exactamente porque había visto esa escena y yo ni me acordaba ni sabía por qué. Ok, bueno, o sea, mencionas muchas cosas interesantes ahí y es que justo muchas de las cosas que aprendemos a tenerles miedo, que nos causan este pánico, justamente, pues se deben a una historia de aprendizaje, o sea, que no surgen de la nada. Ahorita que mencionas eso, pues yo tenía un primito que a muchas personas les dan miedo las ratas, ¿no? Incluido yo. Sí. Pero pues yo me acuerdo que él de chiquito, teníamos un terreno bastante grande, entonces había a veces muchos ratones afuera en el terreno. Y pues él agarraba las ratas y les metía cubetas y decía, mira papá, agarré un ratatouille, ¿no? Es una situación en la que él pues jamás aprendió, se le enseñó a tenerle miedo a las ratas, ¿no? O sea, al contrario. O sea, a lo mejor vio la película de Ratatouille y le dijo, yo quiero tener un ratón. Y así sucede mucho ante las situaciones que nos dan miedo. Y esto es interesante, ¿no? Porque dices, o sea, a lo mejor y tú estás consciente de por qué te daban miedo las mariposas, por qué te daba miedo como estar entre mucha gente cuando eras pequeña. Pero hay mucha gente que no sabe esto. Entonces aquí la cosa es, tú no necesitas saber qué te está dando miedo o por qué estás teniendo miedo para que tu cuerpo active ese estado de alerta. Ahí hablamos de una de las posibles razones para tener un ataque de pánico de esos que te menciono que son como sin razón aparente. Y pues otra posible puede llegar a ser también algo que se llaman factores de riesgo. Es decir,
a lo mejor y yo estoy en una situación muy estresante, ¿no? O sea, a lo mejor y como típico estudiante, pues llevo 5 días sin dormir, porque pues estoy en periodo de exámenes y no he entregado nada y pues dejé todo para el final del semestre y de repente ya se me juntaron 5 exámenes, 3 proyectos y que tengo que entregar esto y que tengo que salir con mis amigos y que pues ya está la peda de fin de semestre. Entonces quieres hacer todo, ¿no? Y no duermes. Entonces, digamos, este estrés, el no dormir, el seguramente no alimentarte adecuadamente, contribuye a que en un momento tu sistema te diga, a ver, cálmate tantito, ¿no? O sea, nos estás poniendo en peligro y entonces de repente, pum, se activa como esta señal del ataque de pánico y ahí también puede surgir un ataque de pánico. Hace poco hablaba con una amiga sobre los ataques de ansiedad y me describió cómo se sentía y manejaba ante situaciones como estar encerrada en el elevador. Ella es claustrofóbica. Pero a mí en esta plática, lo que ella me comentaba, más que un ataque de ansiedad, que así lo llamaba, me sonaba más como a un ataque de pánico. Teniendo en cuenta que pues la ansiedad es miedo a lo que te sucede en el futuro y el pánico pues yo considero que es una amenaza más presente. Me gustaría saber si entre ataque de ansiedad y ataque de pánico hay alguna diferencia. Sí, lo mencionábamos un poquito al inicio, pero justo es como, ya lo mencionas tú, ¿no? O sea, la distinción es un poco nada más hacia dónde van los pensamientos, ¿no? Un ataque de pánico se centra un poco más en lo que te está sucediendo en el presente. Ay, pues es que, bueno, lo voy a decir como muy a la ligera, ¿no? Pero ay, me están asaltando, ¿no? Entonces es algo que te está sucediendo en ese momento. Y a lo mejor y la ansiedad, un pensamiento ansioso va más relacionado hacia, es que me quitaron el dinero, ¿no? ¿Cómo voy a pagar la renta el mes que viene? Entonces lo único que cambia es el pensamiento, pero las sensaciones físicas siguen siendo las mismas, ¿no? Y bueno, ahorita que estamos hablando de todo esto, pues ya llevamos un ratito hablando un poquito de los ataques de pánico, pero no hemos especificado cuáles son las sensaciones físicas que se tienen que sentir, ¿no? Las voy a mencionar como muy brevemente. Hay algunas que son un poco difíciles de entender, la verdad, ¿no? De inicio, algo que pasa mucho es que los ataques de pánico se confunden con los ataques cardíacos. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas, precisamente, es que se acelera mucho, uno, la respiración, pero también la frecuencia cardíaca. Entonces las personas dicen, oye, es que me está dando un ataque cardíaco, ¿no? Yo estuve un rato en prácticas en hospitales, en el GEA González, y pues resulta que es algo que sucedía muy común. Y entonces los médicos decían, pues es que no tienes nada, o sea, ya te hicimos estudios, electros, todo esto. Ni te dio un ataque al corazón, ni tienes problemas cardíacos. Entonces seguramente lo que te sucedió es que tienes un ataque de pánico. Y bueno, de inicio, o sea, se tiene que descartar sí el que estés teniendo un problema cardíaco y una vez que se descarta se comienza a hablar de un ataque de pánico. Aparte de la respiración, aparte del corazón, ¿qué más sucede? Sudoración. Comienza a sudar mucho. Mencionaba las caricaturas al inicio, ¿no? O sea, recordemos cómo es una persona que tiene mucho miedo, que está teniendo como esta crisis. Uno, pues lo ponen sudando. Dos, muchas veces como te lo pintan, es una persona pálida, 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 que se le va todo el color. Pues a lo mejor hasta se hace del baño, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Como mencionaba, tu cuerpo lo que está interpretando es que estás en una situación tan estresante que necesitas sobrevivir. Entonces a tu cuerpo no le interesa tener sangre en órganos que no le van a funcionar para sobrevivir, como la piel, como la vejiga, como el estómago. También por eso te duele mucho el estómago cuando estás teniendo esta crisis. O sea, tu cuerpo necesita la sangre rápidamente para que te encuentres en un estado de alerta. En los músculos, entonces, por eso es que la sangre se va de tu piel y te pones pálido. La sangre se va de tu vejiga y te dan ganas de hacer del baño. La sangre se va de tu estómago y te comienza a doler mucho el estómago. Y aparte de esto, que son como los síntomas más característicos, aparte pues puedes tener mareos, también sensación de náuseas, dolores también en general en el pecho, en el estómago. Hablando un poco más de síntomas, digamos, cognitivos, pues también algo que se puede llegar a sentir es dos cosas que se conocen como desrealización y despersonalización. Es un poco difícil de explicar, pero pues a final de cuentas la desrealización es como si tú sintieras que no estás viviendo eso, o sea, como si fuera un sueño. Y la despersonalización está más relacionada a que no eres tú quien está viviendo eso. Como esa escena, igual en las caricaturas, donde a lo mejor y sale el espíritu del cuerpo de una persona y se está viendo como a sí mismo en tercera persona, como en espíritu así. O sea, como si no fueras tú quien está viviendo eso, así es como se siente. Es difícil de describir,
pero las personas que lo han sentido, pues seguramente saben a qué me refiero. Y todos reaccionan de distinta forma, o sea, por lo que me comentas, por ejemplo, habíamos dicho de que yo me imagino en ataque de pánico, típica escena, la persona agarrándose la cabeza con la respiración muy acelerada o incluso que está como que jadeando. O sea, tú puedes ver a una persona y dices, está teniendo un ataque de pánico por lo que le está sucediendo, pero también me gustaría saber si una persona se puede pasmar, porque, por ejemplo, algo que yo viví hace mucho tiempo, y no sé si llamarlo ataque de pánico, fue hace unos años, creo que muchos lo vivimos, todos recordamos más bien, el sismo del 19 de septiembre del 2017. Claro. Horrible, o sea, yo escuché las noticias y lo que se escuchó fue ataques de pánico. Yo lo que viví en ese momento estaba en un primer piso. Por cuestiones del destino, no sé qué pasó, no me fue posible salir durante todo el sismo. Y más que nada porque el instinto de supervivencia de mis compañeros hizo que a mí me encerraran, por así decirlo, en el aula en la que yo estaba. Entonces, ¿qué sucede? Que a pesar de que yo quise correr, me fue muy difícil llegar a la salida de mi salón. Y justamente cuando yo ya voy por el pasillo, lo que recuerdo es que me detuve al ver que de repente todas las mesas, los muebles, el escritorio se movían muy feo, o sea, de una forma muy fuerte. No recuerdo haber pensado nada más allá de decir, hasta aquí llegué. Y o sea, me paré, no me moví, para nada. Me quedé quieta. De repente, yo sé que se va a escuchar raro, pero empecé a escuchar borroso, como si tuviera los dedos en los oídos, pero sí tapándolos cañón. Escuchaba, pero no escuchaba claramente a mis compañeros que me estaban diciendo, corre, camina. Yo no escuchaba, yo no sentía nada. De repente sentí como que me estaba punzando toda la cabeza. Sentía que iba así como que iba a explotar, o sea, era increíble. Y de repente ya nada más veía así mis compañeros, pero yo no hacía nada, o sea, me fue imposible moverme a pesar de que yo quería salir de ahí, no podía. Veía a mis compañeros, veía como que me gritaban, pero yo me sentía como si estuviera viendo al infinito, como que ya no me importaba nada. De repente en este momento siento que uno de mis compañeros, entre que me agarra de los hombros, me empuja y me carga y me dice, ya camina, avanza, y solamente así pude salir. No sé si eso también se podría catalogar como un ataque de pánico. Y que no fue, o bueno, sí fue visible porque me quedé quieta, pero no necesariamente grité, no me desesperé, no fue así como que, ¡ah! Sí, o sea, como lo mencionas tú, a lo mejor no tuve ninguna de estas dos respuestas que hablábamos al inicio, ¿no? Ni luchar, ni huir. O sea, a lo mejor no pude correr del lugar en el que estaba, o a lo mejor no pude replegarme como son las instrucciones normales, ¿no? Y claro que sucede esto, ¿no? Y eso también tiene que ver con lo que mencionaba al inicio del sistema nervioso simpático. Pues muy brevemente, este sistema básicamente de lo que se encarga, pues es precisamente de esto, de esta respuesta de lucha o huida, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay veces que nuestro mismo sistema no sabe cómo reaccionar. O sea, una respuesta normal sería luchar si tienes la oportunidad, si puedes hacerle frente a eso que te está sucediendo. Volvamos al ejemplo del mensaje, ¿no? O sea, si yo puedo borrar el mensaje que le envié a mi crush, lo borro. Y si todavía no sea la actualización de WhatsApp me dejaba borrar mensajes, pues lo que voy a hacer es aventar el teléfono y echarme a correr. Pero a lo mejor la situación es muy complicada y no puedes hacer ninguna de las dos. No puedes ni luchar, ni puedes huir. Entonces tu sistema se pasma y dice, oye, no sé cómo reaccionar, y se paraliza porque no sabe ni cómo luchar ni cómo huir. Entonces pasa justamente esto que tú mencionas, que es que te quedas pasmado. ¿Sigue siendo un ataque de pánico? Claro que sí. O sea, de hecho ya mencionabas muchos de los síntomas de los que estábamos hablando, ¿no? Te da las palpitaciones muy fuertes, a lo mejor te sentías un poco fuera de ti, seguramente te estaban también sudando las manos como por el estrés que estabas teniendo. Si tuviste la oportunidad de hablar con tus compañeros y te mencionaban cómo te veías, a lo mejor te decían, oye, es que te veías muy pálida, ¿no? Algo que sucede igual en estado de alerta, pues es que nuestras pupilas se dilatan para que podamos ver mejor, ¿no? Y claro, ¿no? Claro que también cuenta como un ataque de pánico. Es una respuesta diferente, que sí, que puede llegar a pasar. Y qué ejemplo tan adecuado que pones, ¿no? Si alguien nos escucha fuera de México, pues el 19 de septiembre de 2017, y en general todos los 19 de septiembre, sí, hay muchos temblores aquí en México, por alguna razón.
Y pues sí, o sea, de hecho es el ejemplo que generalmente suelo poner en los talleres que he llegado a dar acerca de este tema, porque es algo que en México todos han vivido y que a muchas personas les causa miedo, a tal grado, y hablábamos del aprendizaje, que justamente escuchar la alerta sísmica Es ajá, horrible, sí. o sea, ya ni siquiera estás sintiendo el temblor. El mero hecho de escuchar la alerta sísmica te causa pánico. Y a muchas personas les desata esta respuesta en la que ya no pueden volver a regularse. Y ahí vemos también esta importancia del aprendizaje, de cómo, o sea, la historia de vida que yo he tenido moldea él a qué situaciones yo le voy a tener miedo, ¿no? Sí, por ejemplo, mencionas ahorita exactamente el escuchar la alerta sísmica. A mí sí me sigue causando ya no pánico, porque pues de cierta forma, después de este suceso, sí fue así como de que si hubiera pasado más, yo ahí en mi ataque y ahí me quedo. O sea, si yo no hubiera estado en un primer piso, hubiera estado en tal vez en un edificio que se hubiera caído, y yo en mi ataque de pánico, o sea, no hubiera tenido la oportunidad de salir. Entonces, aquí yo me pregunto, ¿cómo podríamos controlar un ataque de pánico? O sea, incluso si no estamos en peligro, porque pues no es una sensación nada grata. O sea, es horrible, entonces yo quisiera saber cómo una persona podría regularse o cómo aprender a regularse para evitar, bueno, no en el momento en el que tenemos el ataque de pánico, cómo lo podemos ir bajando, ya cuando sabemos, ok, estoy entrando en pánico, ¿qué necesito hacer para ya calmarme y no sentirme tan mal? Uh-huh. Aquí mencionas dos temas importantes. Ahorita hablamos acerca de cómo controlarlo. Me gustaría reforzar esta idea que has mencionado unas 2 veces alrededor del capítulo, que es precisamente, no es una sensación grata. Algo que sucede mucho, y esto también lo abro para público en general, es que cuando una persona siente un ataque de pánico y alguien más lo ve, o sea, esa otra persona puede decir, oye, pues es que estás exagerando, ¿no? O sea, ¿cómo crees que te vas a sentir tan mal? Cuando alguien que ha vivido eso sabe que no se siente nada bonito. O sea, tanto así que sientes que te vas a morir y tanto así que se confunde con un ataque cardíaco. Entonces es una sensación horrible. Entonces es muy importante el que nosotros tengamos en cuenta esto. Sea o no la situación en la que nos encontramos, una situación que nos esté poniendo en peligro, como un sismo, como de repente me encontré un oso caminando por la calle, yo qué sé, ¿no? O una situación que no nos está poniendo en peligro, llámese, pues escuché la alerta sísmica porque un güey se le ocurrió ponerla en el transporte público, pero pues realmente no está temblando, ¿no? Sea o no una situación que nos ponga en peligro, las sensaciones son reales, entonces es igual de importante el poder buscar una forma de regular a nuestro cuerpo para que no se sienta de manera tan intensa. Ahora, ¿cómo logramos esto? Lo primero que tenemos que entender es, no me voy a morir. Algo muy difícil, porque pues, por supuesto que te sientes de esa manera cuando estás teniendo un ataque de pánico. Ahora, me gustaría preguntarte a ti, Sara, ahorita que estamos platicando, ¿no? E igual, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, pues que se pongan a reflexionar acerca de esto. ¿Tú cómo te sientes, por ejemplo, cuando haces ejercicio? Bueno, pues hace mucho yo no hago ejercicio, la verdad, pero me encanta correr, entonces de vez en cuando hago unas carreras con mis perritos. Entonces, quien haya hecho esta actividad sabrá que es muy cansado. Y bueno, depende mucho, ya cuando estoy exhausta, lo primero que siento es mi corazón, ¿no? O sea, no es como, usualmente pues no sentimos nuestro pálpito, es así como de que pues es muy leve. Sin embargo, después de terminar la actividad o de correr, empiezo a sentir, o sea, nada más pongo mi mano en mi pecho y empiezo a sentir tacan, tacan, tacan. Y se siente bastante fuerte. Lo segundo es mi temperatura corporal. De hecho, ahorita venía corriendo, entonces sí, fue como sentí mi palpitar, fue más fuerte. Lo siguiente fue mi temperatura corporal. En las caricaturas lo ponen como que la persona está sudando o que está roja. Y bueno, sudar principalmente, por lo que yo aprendí hace tiempo en mis clases de preparatoria, es que tu cuerpo de cierta forma está intentando enfriarte a través del sudor, como si al coche le echaran agua para que no se sobrecaliente. Entonces tu cuerpo hace lo mismo. Entonces eso es el palpitar, la sudoración, o bueno, que empiezas a elevarse tu temperatura corporal. Y lo tercero es la respiración, que creo que es lo que más cansa o agota, dependiendo de cómo lo hagas. Los escuchas que hayan o estén tomando algún deporte,
sabrán que a veces en tu respiración está la técnica de que puedas aguantar más cierto entrenamiento o cierta actividad. O sea, lo que a mí me decía un maestro de Kung Fu hace un montón de tiempo era que, número uno, no tenía que tener la boca abierta, tenía que estar como que constantemente respirando hondo, aunque yo estuviera corriendo, es así como de... O sea, mi respiración tenía que ser lenta y honda. Porque si yo empezaba de repente a agitarme o empezaba así de a jadear, era en plan de que, pues como los lapsos de tiempo son más cortos en los que yo inhalo y exhalo, lo que hacía era entrar menos oxígeno a mis pulmones y por lo cual iba menos oxígeno a mi cerebro, me cansaba más, me mareaba, incluso llegaba a tener esta sensación de querer pues vomitar. O sea, ya era más que nada porque pues no estaba oxigenando correctamente. Y pues básicamente eso es lo que yo siento. Si yo corro mucho, no respiro bien, me empiezo a agitar, lo que siento es mi palpitar, mi temperatura corporal se eleva un montón. Y como no estoy respirando bien, pues me mareo, me canso más rápido, incluso se me reseca la boca. Justo, mencionas a 3 cosas que ya hemos dicho que son síntomas de un ataque de pánico. Se me acelera la respiración, se me acelera el corazón y estoy sudando. Ya mencionas algo también muy importante, tenemos que controlar la respiración y ahorita también me gustaría platicar acerca de esto. Pero a diferencia del ataque de pánico y independientemente del dolor muscular que hay después del ejercicio, ¿cómo se siente hacer ejercicio? O sea, se siente bien, ¿no? O sea, tú terminas de hacer ejercicio y es como una sensación gratificante. O sea, de hecho, incluso a nivel ya un poco más neuroquímico, el hacer ejercicio ayuda a liberar serotonina, ¿no? Que finalmente hace que te sientas bien. Y si un ataque de pánico tiene las mismas sensaciones, pues no se siente bien. ¿Por qué no se siente bien, no? Pues por la interpretación que nosotros hacemos respecto a lo que estamos viviendo. Yo te puedo asegurar que durante un ataque de pánico, tu respiración es más lenta y tu frecuencia cardíaca está menos acelerada que cuando haces un sprint. Si ahorita hacen el ejercicio, los que nos están escuchando, se levantan y se pueden hacer paso yogi, que es de echar tus piernas hasta tus rodillas, hasta la altura de tu cadera. Se van a dar cuenta de que después de unos minutos su respiración se acelera mucho y también su frecuencia cardíaca. Seguramente, y vuelvo a lo mismo, incluso más que durante un ataque de pánico. Sin embargo, y sobre todo centrándonos en este momento en esos ataques de pánico que mencionábamos sin razón aparente, en el ejercicio tenemos bien claros en qué centrarnos. En nuestras sensaciones, en el bienestar que nos está causando, sabemos por qué nos estamos sintiendo así, porque estamos haciendo ejercicio. Y durante un ataque de pánico, ¿qué hacemos? No podemos hacer esto, porque no hay nada grato, no hay nada que nos esté haciendo sentir bien el que nos estamos sintiendo de esta manera. Entonces nos centramos en nuestras sensaciones físicas y comenzamos a tener algo muy ligado, que es lo que se conoce como pensamiento catastrófico. Me voy a morir, me va a pasar algo, de aquí ya no la libro, esto se siente horrible. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. Esto, claro que se siente real, claro que es una sensación física horrible, pero sí es muy importante que entendamos por muy mal que yo me esté sintiendo, no me voy a morir. Y que estemos seguros de eso. Una vez que tú comienzas a regular tus pensamientos y que dejes de pensar de esta manera, puedes comenzar a centrarte en otras cosas. ¿Cómo en qué? Como en justamente respirar de una manera adecuada. Esto es muy difícil, claro que sí, o sea, no es algo que vayas a lograr a la primera, pero como todo en la vida, pues necesitas práctica. O sea, no es algo que se vaya a lograr al primer intento. O sea, seguramente si llegas a tener un ataque de pánico de nuevo, pues lo primero que vas a pensar no va a ser, ay, es que necesito tranquilizar mis pensamientos, ¿no? O sea, seguramente lo vas a tener y una vez terminando el ataque a lo mejor y recuerdes, ay, es que tenía que pensar, ¿no? Pero cada vez esto se viera siendo más consciente. O sea, a lo mejor y ahora ya lo vas a poder identificar durante y no vas a lograr tranquilizarte, pero la tercera, cuarta, quinta vez ya vas a poder comenzar a regular tus pensamientos. Una vez que los regulas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respirar de manera adecuada. El ejemplo que más se me viene a la cabeza de algo que no se debe de hacer es la película de Chicken Little, si alguien la ha visto, o la representación de siempre que alguien está hiperventilándose,
lo que hacen es darle una bolsa de papel sí. para que respire. Tache, eso no se hace. O sea, de hecho, si ustedes agarran una bolsa de papel y comienzan a hacer eso durante mucho tiempo, les va a empezar a dar un ataque de pánico. Puede ser. Y hay una explicación acerca de eso. O sea, el ataque de pánico también está relacionado a la liberación o a la cantidad de dióxido de carbono que está captando tu cuerpo. O sea, obviamente cuando tú respiras en un ambiente cerrado en una bolsa, el oxígeno no fluye y tienes únicamente dióxido de carbono en tu organismo. Concentraciones altas hacen que de repente comiences a tener estas sensaciones. Eso no se tiene que hacer. Tache para los que tengan una bolsita de papel ahí para tranquilizar sus ataques de pánico. Obviamente, dependiendo de la disciplina, como decía Saraí, pues las respiraciones son diferentes, ¿no? Si yo hago ejercicio, pues sabemos que hay algo que se llama fase excéntrica y concéntrica, ¿no? Que es la forma adecuada de respirar. Cuando estamos haciendo ejercicio como el running o este tipo de situaciones, la respiración tiene que ser rítmica, acorde a la intensidad del ejercicio, ¿no? Hay otros, como el karate, por ejemplo, que requiere que nuestra respiración siempre sea tranquila. Y tranquila, entre comillas, es la mejor respiración que podemos tener para tranquilizarnos durante un ataque de pánico. Es algo difícil de explicar de manera auditiva. Ahí sí yo les recomendaría que buscaran en YouTube respiración diafragmática, que es la que se tiene que realizar durante un ataque de pánico, y que revisando el primer video, el segundo video, que yo los he visto y que son muy buenos y que les van a ayudar a entender cómo se realiza esta respiración, pero muy resumidas cuentas, es una respiración profunda, una respiración donde tú inhalas durante mucho tiempo, 4 o 5 segundos, ¿no? Mantienes el aire y exhalas, siempre buscando que se infle tu abdomen y que no se extienda tu pecho, ¿no? Ya viendo los videos va a quedar más claro, pero esta es la mejor respiración que pueden tener. Esto, de hecho, en psicología, desde la parte conductual, tiene una explicación pues a nivel sistemático, fisiológico, ¿no? Nos dice justo este tipo de teorías que pues es imposible o es incompatible el que yo me sienta ansioso o me sienta en pánico y tenga una respiración tranquila, porque son situaciones contrarias. O sea, ya mencionábamos que el pánico viene acompañado de la aceleración de mi respiración. Si yo logro calmar esta respiración, yo puedo calmar el resto de mis sensaciones físicas. Suena simple, y de hecho lo es, ¿no? Pero son principios justamente fisiológicos que son los primeros pasos para que tú puedas entender cómo se regula un ataque de pánico. Tú decías que tengamos este pensamiento en mente de no me voy a morir. Entonces, un ataque de pánico no es peligroso. No, claro que no es peligroso. Únicamente, y eso sí, siempre se tiene que descartar algún tipo de problema cardíaco, porque en caso de tener uno, sí puede llegar a ser peligroso. Pero si se descarta cualquier problema cardíaco, si te hacen estudios y te dicen no tienes nada de problemas en el corazón, no son peligrosos. En últimas instancias, y eso es justo cuando las sensaciones llegan a un nivel muy intenso, lo que sucede o lo que puede llegar a suceder es que te desmayes. Justo porque ya te estás sintiendo muy mal. Esa también es la importancia de, en cierto grado, poder regular la manera en la que te estás sintiendo para evitar que llegues a ese grado de desmayarte, ¿no? Que ya es como de las cosas más feas que te pueden llegar a suceder. Sí, pues de hecho es lo que mencionábamos con respecto a lo del sismo. O sea, cuando yo le platiqué esto a mi familia me dijeron, es que ya te ibas a desmayar. Y yo así de, no, ¿sí? Y me dijeron, sí, y eso puede ser peligroso. De hecho, como tú lo dices, o sea, me regañaron porque me dijeron, es que debiste correr, es que debiste calmarte, pero yo no podía. Entonces, es exactamente lo que nos mencionas. O sea, yo creo que ya es peligroso a este punto de que ya es extremo. Y pues es más que nada peligroso por lo que te pueda pasar después del ataque de pánico, como desmayarte. Uh-huh. Y por lo cual, pues ya nos diste unas recomendaciones como, si ya estoy entrando en pánico, ¿cómo me calmo? Pero ahora quisiera saber cómo podríamos evitarlo, si se puede evitar el tener un ataque de pánico. Ok, vamos a hablar de dos formas principales de poder evitarlo. La primera de ellas sería llevando pues un estilo de vida saludable. Mencionábamos que factores como el estrés, no dormir, no comer bien, pues pueden causar un ataque de pánico. Entonces, el que tú regules estas situaciones de tu vida de inicio va a hacer que te encuentres en menos riesgo de tener un ataque de pánico. Ahora, pues yo soy una persona que pues está en mucho riesgo porque ya me han dado, porque cualquier cosa, ¿no?
o ya estás teniendo un ataque de pánico. Siempre algo importante en las emociones, algo que se habla mucho en la psicología, es del autoconocimiento, de tú poder identificar el cómo te estás sintiendo. Porque mencionamos ya que cualquier emoción viene acompañada sí de pensamientos, pero también de reacciones físicas. Y las reacciones físicas son como esta señal de alarma de que yo me estoy sintiendo de X manera. Les voy a poner un ejemplo en mí. Yo cuando estoy estresado, yo lo primerito que siempre voy a hacer es comenzar a apretar la mandíbula. Entonces yo, cuando identifico que estoy apretando la mandíbula, puedo identificar que estoy comenzando a estresarme. Ya cuando ese estrés llega a un nivel más elevado, ¿qué me puede pasar? A lo mejor y comienzo a apretar los puños, comienza a dolerme un poco los hombros, comienza a tensarse la cabeza, pero esas son sensaciones físicas que van apareciendo conforme mi emoción se va haciendo cada vez más intensa. Si nosotros logramos identificar estas señales de alarma, pues entonces podemos regular el pánico antes de que comience a incrementarse aún más. Quiero que se imaginen esto, es una metáfora que les puede ayudar mucho, como una ola. Si tú agarras una ola, bueno, supongamos que podemos agarrar una ola de inicio, ¿no? Pero si tú agarras una ola cuando apenas está surgiendo, sería fácil detenerla, ¿no? O sea, porque nada más como que cambias el trayecto, le pegas al agua y ya como que se elimina, ¿no? Eso sería el nosotros incidir en nuestras emociones, respirar, por ejemplo, controlar nuestra respiración, modular nuestros pensamientos cuando apenas está surgiendo la emoción. Caso contrario, si nosotros dejamos que esa ola suba, hasta el grado de que a lo mejor y se vuelve un tsunami, pues ¿cómo le haces para pararla? Sí. Pues ya no puedes. Es más sencillo que nosotros podamos el regular nuestras emociones cuando apenas están surgiendo que cuando ya están en esa intensidad muy elevada. Entonces, justo, una forma de poder el regularnos o de prevenir los ataques de pánico es tener este autoconocimiento, saber cómo se siente el pánico en mi cuerpo, cómo se sienten estas sensaciones en mi cuerpo, cómo van apareciendo, con qué tipos de pensamientos vienen acompañados, y una vez que yo logro identificarlo, pues el comenzar a modularlo a través de las dos técnicas que ya vimos. Modulo mis pensamientos y modulo mi respiración. Algo que también te puede ayudar es distraerte. Yo personalmente pues sí he tenido ataques de pánico y pues para que tengan un ejemplo más conciso les voy a decir cómo es la manera en la que yo he actuado. Una de las cosas que más me estresan a mí pues, es el transporte público. Sí. O sea, mucha gente, mucho calor, señores peleándose, horrible. Es algo que a mí me ayuda mucho porque es un lugar donde a veces me suelen dar ataques de pánico. Yo me comienzo a sentir mal como se me comienza, lo que ya les decía, a tensar la mandíbula, a tensar los hombros, comienzo a sentir la parte de atrás de la cabeza como con un poco de dolor, como si me fuera a dar migraña, y lo primero que hago es pensar, ay, me está dando un ataque de pánico, ¿qué tengo que hacer? Vamos a respirar y voy a distraerme, voy a poner música que me ayuda a relajarme, puedes poner una serie, un videíto, y permítete sentir, o sea, obviamente vas a sentir esas sensaciones. Si las quieres reprimir por completo, eso no te va a ayudar mucho. Siéntelas. Si tú te distraes, se van a sentir un poco más ligeritas y eso te va a ayudar a sobrellevarlo de mejor manera. Pero van a durar menos, se van a disipar más rápido, no te vas a sentir mal durante el resto del día porque pues no fue una sensación tan intensa y ya eso te va a ayudar como a poder, digamos, prevenirlo en caso de que ya los estés teniendo. Bueno, entonces ya sabemos que conocer a fondo lo que nos está pasando es la mejor forma de poder evitarlo y pararlo a tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, chicos. Esto ha sido todo por el programa del día de hoy. No se olviden de darse una vuelta por nuestras redes sociales que se encontrarán en la descripción. Se despiden sus amigos Araí y Eduardo. Gracias por escucharnos y esperamos aquí tenerlos más seguido. Gracias por invitarme, muchas gracias y pues síganos escuchando. O sea, muchos temas interesantes y hasta la próxima.